Buenos días, mi nombre es Marilyn Gómez y el día de hoy vengo a hablarles un poco sobre las distocias por anomalías de las partes óseas en el canal del parto. Principalmente debemos saber qué es una distocia. Una distocia se define como una anormalidad en el mecanismo del parto que interfiere en la evolución fisiológica del mismo, es decir, en otras palabras, es una alteración del mecanismo del parto debido a modificaciones en el tamaño, forma o inclinación de la pelvis materna, es decir, una distocia propiamente ósea. Vamos a clasificar a la distocia pélvica. Principalmente tenemos la distocia de tipo morfológico. Aquí encontramos las distocias morfológicas tanto simétricas como asimétricas. En la simétrica, primeramente vamos a tener lo que es la reducción de los diámetros del estrecho superior. Aquí decimos que es reducido cuando el diámetro antero-posterior es menor de 10 centímetros y el transverso es menor a los 12 centímetros. Aquí es importante resaltar que las presentaciones de cara y de hombro son 3 veces más frecuentes y el prolapso del cordón umbilical es 6 veces más frecuente. En este caso, la dilatación progresa muy lentamente y no suele ser mayor de los 5 centímetros y se produce un moldeamiento de la cabeza fetal con una gran bolsa serosanguínea. ¿Okay? Segundamente, tenemos a la reducción de los diámetros del estrecho medio. Decimos que es reducido cuando la suma del diámetro sagital posterior y del diámetro biisquiático es igual o menor a los 13,5 centímetros. Cuando se realiza el tacto vaginal se pueden notar espinas isquiáticas prominentes y durante el parto la distocia se manifiesta por detención del móvil a nivel del segundo plano de Holget. Este segundo plano de Holget se define como una línea recta imaginaria paralela a la anterior que pasa por delante desde el borde inferior de la sínfisis púbica hasta la segunda o tercera vértebra del hueso sacro. ¿Okay? Siguiendo la clasificación, tenemos también lo que es la reducción del diámetro del estrecho inferior. Aquí hablamos que es reducido cuando el diámetro antero-posterior es menor de los 11 centímetros y el transverso, es decir, el intertuberoso, es de 8 centímetros. El tacto vaginal hecho a término puede mostrar un ángulo subpúbico cerrado. Además, cuando la estrechez es importante, está indicada la cesárea. De lo contrario, se puede permitir el tacto vaginal. El efecto de esta distocia se manifiesta al momento de la expulsión porque el arco subpúbico cerrado altera el mecanismo de extensión de la cabeza y es empujada hasta la zona perineal, es decir, hay un peligro de desgarro en este caso. Ahora tenemos la clasificación de las asimétricas. Aquí vamos a manejar distintos grados, como son los siguientes. Distocia asimétrica leve, que va a ser de 8 a 9 centímetros. Una distocia asimétrica moderada, que va a ser de 7 a 8 centímetros. Y una distocia asimétrica grave, que va a ser de de los 9 centímetros. Vamos a tener causas tanto congénitas como adquiridas. En las congénitas tenemos lo que es la luxación congénita de la cadera uniobilateral, una atrofia del alerón del sacro, alteraciones congénitas y enfermedades metabólicas de tipo congénito. Tenemos en las adquiridas, hablamos de raquitismo, secuelas de la poliomielitis, traumatismo tétrico, TBC, una parálisis infantil, fractura, alteraciones anatómicas de la columna, también vicios posturales, también lo tenemos la obesidad y por último las influencias hormonales. Cuando hablamos de las anomalías en la columna nos referimos a la tipo hiperlordosis, hipercifosis y escoliosis que aparecen en el momento del nacimiento o se desarrollan durante el crecimiento. Tienden a producir también lo que es las deformidades secundarias de la pelvis. Vamos a tener ahora otra clasificación que es las distocias por el grado de inclinación. La inclinación de la pelvis puede sufrir diferentes alteraciones. Normalmente en posición de pie plano del estrecho superior forma el plano horizontal con un ángulo de 60 grados. Aquí vamos a manejar distintos tipos de pelvis.
por las distocias del grado de inclinación. Tenemos principalmente lo que es una pelvis anillada, se denomina así porque la distocia radica en el estrecho superior. El parto puede proseguir sin impedimento, en otras palabras, solo va a existir una estenosis del estrecho superior y el feto, luego de sortear la resistencia a este nivel, ya no encuentra una dificultad durante el trabajo de parto. Tenemos la pelvis canaliculada, que es cuando existe una estenosis en los 3 estrechos pélvicos. El feto encuentra dificultad para su paso a todo lo largo del canal. Este tipo de pelvis tiene una frecuencia del 10% aproximadamente. También se lo denomina como una pelvis plana y generalmente estrecha, y pertenece característicamente a mujeres de baja estatura con escaso desarrollo esquelético y tipo varonil. Tenemos una pelvis también infundibuliforme, que posee una forma de embudo. Esta solo existe una estenosis del estrecho inferior y el feto encuentra mayor resistencia a medida que progresa su descenso. Tenemos una pelvis sifótica, que esta se evidencia por una pelvis infundibuliforme, en el cual podemos encontrar o ver que el estrecho superior es oval, primeramente. También el estrecho promontopubiano está aumentado, el estrecho medio está disminuido y el estrecho inferior es el más reducido, en otras palabras. Tenemos también lo que es una pelvis lordótica, que se evidencia por una pelvis anillada, en la cual el conjunto obstétrico está disminuido y el estrecho inferior está aumentado. Definimos como conjunto obstétrico que es el diámetro promonto-retropúbico entre el promontorio y la cara posterior de la sínfisis púbica. Mide alrededor de 11,5 centímetros y es el diámetro más pequeño que debe sortear la cabeza fetal durante el embarazo. ¿Ok? Y aquí es importante hablar. Disculpa, se me había olvidado. También tenemos una pelvis iliofemoral doble, que se debe por una luxación congénita de la cadera por anomalías del hueso ilíaco. Aquí también es importante hablar o resaltar de la quinta maniobra mensurada de Pinner, que esta es útil para evaluar el grado de compatibilidad entre la cabeza fetal y el estrecho superior de la pelvis materna. Esta es importante resaltar que solamente va a ser aplicable en la presentación cefálica. Para realizarla se aplican los 2 dedos, tanto el índice como el medio, de una mano sobre el borde superior de la pubis, mientras que la otra ejerce presión desde el abdomen tratando de introducir la cabeza fetal en la pelvis. Este también es importante porque se intenta explorar si la cabeza penetra en el canal o si ésta encuentra una dificultad de hacerlo. Además, se investiga si la cabeza sobresale el borde superior de la pelvis. Si se realiza correctamente, esta maniobra puede ser una indicadora para realizar una cesárea o no. ¿Ok? Tenemos por último la clasificación de la distocia por anomalías de las extremidades inferiores. Cuando existen anomalías de tipo dislocación unio-bilateral de las caderas, coxitis, fracturas mal consolidadas, poliomielitis, entre otras, con trastornos importantes en la marcha, se pueden producir anomalías de la pelvis que ocasionan distocia en el momento del parto. Algunas de ellas y las más características son la pelvis de Robert, se define así porque se refiere a una aplasia de ambos alerones del sacro. Los alerones del sacro son los bordes inferiores del mismo. Y la pelvis de Naegeli, que se refiere a una ausencia de un alerón del sacro. Generalmente esta deformidad es de tipo severa y el parto vaginal es totalmente imposible. Esto fue toda mi presentación, espero que les haya gustado y sea de su provecho. Muchísimas gracias.